en el derecho romano. Y además seguimos luego con esta idea de esclavitud durante muchísimo tiempo, hasta que en algún momento, comenzado a mitad de caballo entre Renacimiento y modernidad, plasmamos en documentos muy importantes la idea de que la esclavitud tenía que ser abolida. Este fue un paso importantísimo, pero pasaron casi 18 siglos. 18 siglos necesitamos para esto. De todos modos, todavía estamos a mitad de camino, porque la cuestión no se, y ustedes seguramente lo sepan mejor que otros, las cuestiones no se resuelven proclamando, discurriendo, generando discursos que son importantes, que reconocen que la esclavitud tiene que ser abolida. El segundo problema es que esto se lleva a la práctica, y esta es la dificultad más grande que tenemos, que también tiene causas y explicaciones. Hoy estamos todavía en ciernes. Tenemos enormes discursos, enormes declaraciones de derechos humanos, pero nos falta en un porcentaje importantísimo la práctica, la praxis, para que no se conviertan, eh, como dicen algunos autores, los textos jurídicos en piedras de papel. Vamos a la segunda idea, que es la idea de permanencia. Permanencia implica estabilidad. ¿Mm? Este es un rasgo importante porque, a diferencia de la evolución, que no es un rasgo que el ser humano maneje, domine o lo inquiete, la permanencia y la estabilidad es necesaria psicológicamente para el ser humano. ¿Por qué? Porque lo que permanece sin cambio nos da confianza. Este es un dato importante que muchas veces puede jugar a favor y muchas veces juega en contra. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Lo que no cambia nos da confianza. ¿Por qué? Porque somos seres de alguna manera rutinarios. ¿m? Somos seres que muchas veces nos sentimos a cómodo o a gusto con algo que es inercial. Inercial implica que cuantas veces hacemos lo mismo o cuantas veces estamos en la misma situación, esto parecería que nos genera más estabilidad. Por eso digo, esto es una cuestión psíquica, psicológica y moral, si se quiere, por eso digo que muchas veces esa estabilidad termina deformando, porque somos seres que tienen proyectivos, y el proyectivo implica progreso y desarrollo, y si no modificamos nunca nuestro status quo, por más cómodos que estemos, si no rompemos de alguna manera esas estructuras que nos hacen sentir, eh, eh, tener confianza, el propio crecimiento espiritual se atrofia. Por eso el derecho es tan afín a esta idea de permanencia, porque como todos nosotros sabemos, si algo cambia permanentemente, parecería o lleva una tendencia a lo arbitrario. Las modificaciones permanentes, sin consultas, del día a la noche, no nos dan confianza. Una de las notas más importantes que toda sociedad busca es la seguridad, pero la seguridad que va más allá de la seguridad jurídica. Pero muchas veces nos olvidamos de lo siguiente, simplemente una nota porque después van a aparecer o vamos a retomar el tema en los fines. Muchas veces nos olvidamos de esto. La inseguridad es parte de la condición humana. La falta de certeza a nivel existencial es ineliminable del ser humano. Hagamos lo que hagamos, el rasgo de la falta de seguridad, la inseguridad existencial y la no certeza es un dato que viene con el propio hombre. Uno de los objetivos del derecho es propender a que nos podamos sentir confortables si estamos seguros, y esto implica si los cambios no son bruscos. Por eso, si vamos al derecho, nos fijamos en el derecho voy a aclarar esto para ser riguroso, si nos fijamos en un sistema jurídico, vamos a ver que en líneas generales, en lapsos no muy grandes de tiempo, la tendencia es que no haya cambios. ¿Mm? En lazos que no son, a veces hay épocas en donde los cambios son constantes, pero en líneas generales a que no haya cambios. Y el cambio se nota a larga distancia.
Si uno hace un corte a través de los siglos, va a descubrir entonces cambios no en el sistema jurídico, sino en el derecho, porque esto tiene que ver con cambios de orden moral. El derecho cambia, no el sistema jurídico, que también debería cambiar cuando cambia la conciencia moral. Pero estos cambios, como dije recién, se producen de manera muy espaciada. Y entonces, ¿cómo se conjugan las dos? ¿Cómo conjugamos las dos? Esa necesidad de que evolucionemos y la necesidad de que nos estabilicemos, porque los cambios bruscos alteran nuestra existencia, se combinan muy bien en el derecho. ¿De qué manera? Eh, a- apelo a la figura del electrocardiograma. Ustedes saben que un electrocardiograma es un esquema, de haberlo visto, por supuesto, no tengo conocimientos técnicos sobre esto. Es un esquema en donde hay una serie de líneas punteadas que permanecen así horizontales, y en algún momento una de estas líneas sube hacia arriba. Hace como un pico, luego baja, puede haber otra, luego baja y vuelve a estabilizarse. Esta imagen es la que podría explicar el derecho. El derecho, en líneas generales, es estable. En algún momento se produce un cambio en la conciencia moral del hombre, y esto se tiene que traducir en una modificación en el sistema jurídico porque cambia el derecho. Entonces hay como un pico hacia arriba. Pero como todas las cosas humanas, lo que es nuevo, cuando se estabiliza, luego deja de ser nuevo y se convierte en estable. Y así hasta que en alguna otra situación hay un nuevo pico hacia arriba, una nueva evolución moral que se tiene que traducir en el sistema jurídico. A veces se traduce, a veces no, y a veces se traduce mal, y así constantemente. A esto llama Héctor en el texto dialéctica de realización. Se van alternando con estas características la evolución y la permanencia. Insisto, evolución moral, permanencia respecto del derecho. El sistema jurídico puede ofrecernos muchas sorpresas y en el caso mismo de la ley y grandes problemas. Hoy vivimos en el último siglo, vivimos en situaciones que constantemente estamos elaborando, estamos legislando o tratando de exprimir a la idea del derecho en muchas leyes. Un autor lo llamaba, un autor francés que seguramente ustedes tienen que haber leído o estudiado cuando estudiaban civil, lo llamaba esto el fenómeno de inflación legislativa. ¿Mm? La inflación legislativa implica la elaboración constante de leyes cuyo resultado suele ser, a veces, que hay leyes que apuntan al mismo problema de manera diferente, que hay leyes que se solapan, que hay leyes que se contradicen, y esto implica que constantemente tengamos que hacer modificaciones en la legislación, no en el derecho. Estas modificaciones en la legislación, como lo habrán visto en la etapa correspondiente con su efectiva crítica, lo que genera más que estabilidad es turbulencia. Incluso a nosotros como operadores jurídicos o sujetos comunes nos puede pasar desapercibido de alguna manera. Lo que no les, a esto, esto no pasa desapercibido para los que tienen que aplicar la enorme cantidad de leyes que andan dando vuelta, que se crean y se modifican y se solapan y se sacan y se cumplen y se vuelven a cambiar y se vuelven a modificar. El principal perjudicado, podríamos decirlo, y esto porque lo he escuchado de boca de ellos mismos, sobre todo en charlas con Héctor, es la tarea del juez. Eso, fíjense, este dato anecdótico. No sé si todavía se terminó, pero el intento, que lleva muchísimos años, de generar un digesto a partir del cual la República Argentina o la provincia de Buenos Aires, si se trata de un proyecto con miras más cortas, sepa cuáles son las leyes que están vigentes y cuáles son las leyes que estando vigentes no se solapan, no se contradicen, no están en desuso y no se cumplen. Esta tarea lleva años, así que fíjense la magnitud o el problema que puede generar
esta constante proliferación de leyes. Les doy un solo motivo, que este es un problema muy grave. Les doy un solo motivo. El motivo tiene que ver con que la ley, a diferencia de siglos anteriores, en el último siglo y medio se ha convertido en un elemento em, idóneo para la gobernabilidad, cosa que antes no sucedía. Ahora, la gobernabilidad, que es un concepto político y que es necesariamente dinámico, se da de patadas con el concepto de derecho, porque lo dinámico, lo rápido, lo flexible, lo que tiene que cambiar, lo que tiene que reaccionar, muchas veces está casi lindante con lo arbitrario. Y si hay algo completamente distante de la idea de arbitrariedad, es el derecho. Por eso también hay un problema cuando muchas veces le exigimos velocidad a las respuestas. La velocidad, la rapidez, el apuro por resolver cuestiones no generan proyectos de resolución justos. Al contrario, generan inequidades. Este también es un problema que nosotros culturalmente hoy afrontamos, por ejemplo, con la ley. Bien, evolución y permanencia. Vamos ahora al otro cuadro que sigue. Si lo podés pasar, Paula. Ya lo pasé, Carlos, no sé si vos lo ves. Ah, ahí está, ahí aparece. Marcialidad. Está Ahí bien. está, correcto. Universalidad del derecho. Leemos rápidamente la sinopsis. El derecho es universal, ya que su validez no se circunscribe a límites personales o territoriales, sino que deviene de la idea moral que refleja la dignidad humana, la que no reconoce fronteras. Insisto en lo que marca en el texto eh, y marca Héctor. Su validez no se circunscribe a límites personales o territoriales. Lo que se circunscribe, y lo vamos a ver, a términos o límites territoriales es el sistema jurídico, es el derecho positivo vigente, pero esto ya sabemos que es una cosa diferente, distinta, es un subproducto. Lo segundo, toda claudicación del derecho significa, sin embargo, una disminución en el reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas, de la cual la universalidad del derecho es mero reflejo. Idea básica, ¿cuándo aparece la universalidad? La propuesta de universalidad. Universalidad implica todos mm, somos portadores de la misma idea o concepto de dignidad humana. Pero para esto se necesitaron varios siglos. Recuerden lo que vimos cuando vimos la idea totalizante. Durante muchísimo tiempo vivimos bajo la égida del espíritu de grupo. ¿Y el espíritu de grupo qué implicaba? Que solo aquellos que formaban parte de un grupo, si se quiere, tenían reconocimiento, podían ser reconocidos en sus derechos y en su dignidad. Pero también porque al mismo tiempo no había una clara autoconciencia, no habíamos tomado conciencia de nosotros mismos, por lo tanto, si no tomamos conciencia de nosotros mismos, implica que no tomamos conciencia de la alteridad del otro. Y esto es lo que nos encierra en la burbuja del todo o parte, como ya lo vimos en algún momento. Este espíritu de grupo, entonces, que es sectorial, lastima la idea de universalidad. Se requirió mucho tiempo, lo dije cuando hablamos, di un ejemplo cuando hablamos de historicidad, se requirió mucho tiempo para que el hombre tomara conciencia a partir del otro de sí mismo y entonces se rompieran estas fronteras y como dice en la nota Héctor, siempre hay una nota que tiene un fuerte contenido religioso, él dice, citando el Evangelio, ya no habrá griego, ni judío, ni bárbaro, sino la figura de Jesucristo. La idea es todos los seres humanos, por ser seres humanos, somos portadores de la misma dignidad. Esto implica universalidad del derecho. Ahora vuelvo a Profe, remarcar, sí, te escucho. una consulta. ¿Esta idea se empezó a dejar de lado con el reconocimiento de los derechos humanos y la posterior elaboración de los tratados o antes? No, esto, lo primero que tuvo que ocurrir fue como una especie de ruptura, de tomar conciencia de la propia individualidad y de la individualidad del otro. Ese es el punto de partida. Si se quiere de alguna manera, no sé si
No diría que coincide, son casi como movimientos culturales pegados. Esto todavía está vigente, esta idea de no tomar demasiada conciencia de sí mismo, sino del otro, estaba todavía vigente hacia fines de la Edad Media, Renacimiento. En ese momento cultural es donde se empieza a tomar conciencia de sí mismo y da lugar a las famosas proclamaciones de libertad, igualdad, 1600, 1700, 1800. Ahí aparece entonces, empiezan a pergeñarse estas declaraciones que en un principio tienen un carácter universal. Ojo, cuando hablamos de los lineamientos, esto ya es sabido, en algún momento no se sabía esto, ya hoy la crítica lo ha marcado. El hablar de libertad, de igualdad y de fraternidad, que es una consigna, si se quiere, universal hoy, no lo era tal como lo que se quería representar en el momento que aparece. En el 1700 la libertad y la igualdad y la fraternidad era para un cierto sector de una nación europea, no estaba contada como idea universal. Después empieza a tomarse como una idea universal. Lo que pasó mucho tiempo que equivocadamente nosotros le atribuimos a la Revolución Francesa y a otras una idea de universalidad cuando ellos los que estaban peleando era para diferenciarse una clase social de la otra, salir del yugo, sobre todo en Francia, y planeaban libertad, igualdad y fraternidad para nosotros y para evitar los problemas con la monarquía. Eso se sabe ahora. Como bien vos decís, sí, luego de producido esa ruptura del espíritu de grupo, ese paso lento, esa proclamación de derechos, si se quiere sectorial, vamos a llegar al momento en que aparecen las declaraciones de derechos humanos. Diría que la universalidad de los derechos humanos es un fenómeno más a partir del 1900, finales de 1800, 1900. A partir de ahí empieza la historia de los derechos humanos como propuestas universales. No es que es como una especie de movimiento elástico que tiene su origen. El primer movimiento es la ruptura. Vos fíjate o fíjense que en donde todavía se mantiene el espíritu de grupo, en donde todavía se desecha, se rechaza la universalidad, está en función de que todavía no se ha tomado debida conciencia de uno mismo ni debida conciencia del otro. Entonces, eso te impide romper las fronteras del círculo, del grupo, del todo. ¿Mm? Hoy la universalidad se pone en jaque. ¿Por qué se puede poner en jaque? Porque cada región del mundo, cada planeta del mundo puede tener una distinta interpretación sobre el significado de la dignidad. Incluso cada sistema jurídico puede proteger la dignidad de maneras diferentes. Algunos lo hacen más expeditivamente, otros lo hacen con ciertas reticencias. En algunos lugares del mundo, el reconocimiento de la dignidad personal del hombre aparece como completamente solapada, disminuida o desconocida. Y en otras hay figuras que claramente creo que ponen en jaque esta idea, como en algunos lugares donde existe la pena de muerte. Pero esto nos va a llevar, o necesariamente nos tiene que llevar a una discusión más de fondo, pero la existencia de pena de muerte contraría muchísimo la idea de reconocimiento de la dignidad del otro. Por eso, cada sistema jurídico, conforme la cultura de la que sea parte, tendrá herramientas. Una nota más, ya que vos me hiciste, metiste la idea de derechos humanos, que es importante. En nuestro país se movió un poco lento respecto de la temática de los derechos humanos. ¿Qué digo un poco lento? Por la influencia que él señala. ¿Cuál es la influencia que él señala? Kelsen en su teoría del derecho era partidario de lo que muchos autores, lo que muchos llaman monismo. Jurídicamente hay un monismo y un dualismo. En punto a lo que a nosotros nos importa, nos interesa, el monismo en Kelsen tenía que ver con que él admitía, eh, para él lo importante era el derecho local, el derecho de cada nación. Por eso
en caso de controversia entre el derecho local y el derecho internacional, ponían en segundo lugar las normas internacionales. Monismo implica la fuerza del derecho local. Imbuidos de esta idea, hubo una gran resistencia a incorporar en nuestro país tratados, convenciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando vos, de hecho, se incorporaron en la Constitución, pero falta algo. Cuando vos incorporás este tipo de reglamentación, tenés que abrirte cuando legislás y cuando juzgás a instrumentos que exceden la competencia local. El gran problema, no sabría cómo calificarlo, el gran problema que tienen o que presentan muchos cuando tienen que juzgar es que no aplican el derecho internacional de los derechos humanos. A los aplicadores de la ley en nuestro país les cuesta muchísimo trabajo descubrir que más allá de las reglas locales, hay reglas que son más importantes, que están en la Constitución, que la Constitución dice que tienen el mismo valor que esta. Por eso, ¿por qué? Por la mentalidad keynesciana, por la mentalidad monista. No les gusta el derecho internacional de los derechos humanos, no nos gusta. Sin embargo, creo que se comentó acá, me parece que se comentó acá, ustedes perdónenme si a veces mi memoria, porque los cursos pero alguien comentaba, creo que fue acá hace unas clases, eh, que a veces hasta nos tienen que llamar la atención los tribunales internacionales de derechos humanos. Como país, y nos van a tener que seguir llamando la atención los tribunales de derechos humanos a nuestro país, porque desconocemos reglas que tienen jerarquía constitucional, que son tanto más importantes que la propia Constitución. Eso, insisto, por ese defecto de marca o de origen que tuvo la formación en teorías como las que yo les cuento, con postulados como las del monismo. El monismo el monismo es derecho local y el derecho internacional es una cosa embrionaria, y el monismo implica derecho positivo y la inexistencia de un derecho natural, ético o humano que se le contraponga. Ahí está la explicación de por qué la universalidad corre riesgo. Y por qué además se incorporó en muchas constituciones lo que se llama el control de convencionalidad. A los jueces le dicen, ustedes tienen que controlar la constitucionalidad de la ley, tienen que proteger la Constitución, pero además en esto fue pionera, por ejemplo, la Constitución de Córdoba, cuando les dice a los jueces, no solamente tienen que revisar que lógicamente la sentencia cumpla con lo que tiene que cumplir un razonamiento lógico, sino que tienen que demostrar que la parte valorativa o axiológica de la sentencia, además de la lógica, es impecable. Ya la Constitución de Córdoba fue una avanzada en esto. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muy ligados a la teoría de la subsunción, que es parte de la modernidad. La teoría de la subsunción implica que la ley se aplica poniendo el caso concreto en el caso mayor, que es la ley. Y esto ya implica un trabajo lógico y luego como resultado la sentencia. Entonces empezaron a decir a los jueces, tengan cuidado porque subsumir un caso particular en un caso general, que es la ley, no necesariamente va a llevar a que la sentencia sea justa, aunque lógicamente esto sea impecable. ¿Por qué? Porque no necesariamente esa decisión va a ser justa. Y además hay un momento axiológico en la sentencia de los jueces. Entonces le empezaron a decir a los jueces, señores, cuando dictan una sentencia, díctenla para que la sentencia también esté de acorde con lo que se llama control de convencionalidad, con las convenciones y los derechos humanos, porque están dictando sentencias que desconocen, por ejemplo, las leyes de género, la ley Micaela, la perspectiva de género para sentenciar. Y esto está en las convenciones de derechos humanos, por ejemplo, la brasilera respecto de la mujer, e insisten y les dicen a los jueces de nuestro país, señores, control de convencionalidad. Por eso el problema de los aplicadores es que muchas sentencias deberían ser más de lo que lo son y llegar a tribunales internacionales porque no cumplen ese control de convencionalidad, desconocen leyes fundamentales en cuestiones de género. Bien, no me extiendo más sobre esto, vamos a la próxima placa. O cuadrito.
Obligatoriedad del derecho. Rasgo el más importante. Dice Sergio Cota, si no sabemos o no podemos justificar que el derecho o por qué el derecho es obligatorio, no tenemos nada, no tenemos nada. Durante 2 siglos y medio no tuvimos nada. Tuvimos sistema jurídico, pero no tuvimos derecho. ¿Por qué? Porque no había manera de justificar la obligatoriedad de un sistema jurídico que se apoyaba exclusivamente en el uso de la sanción y en el criterio de la forma y el procedimiento para determinar la validez del sistema jurídico imperante. ¿Que esto ocurre? ¿Que puede ocurrir? Por supuesto que esto ocurre y puede ocurrir y ocurrió. El problema es que no debería o no podría volver a ocurrir si nosotros tomáramos conciencia de este rasgo que es imperecedero. Este rasgo es de siempre. Cuando nosotros que nos formamos en derecho tomemos conciencia de lo que significa la obligatoriedad del derecho, entonces tal vez estemos inmunizados a siglo y medio o 2 siglos en donde el derecho no se podía justificar su obligatoriedad. O, si tengo tiempo, y esto es importante, les voy a mostrar cómo supuestamente y entrecomilladamente, cuando se me enseñaba derecho, se decía que se justificaba, entre comillas, la obligatoriedad. Y yo suponía que me estaban enseñando cómo el derecho era obligatorio. Vamos a leer entonces rápidamente la sinopsis. El derecho como proyección de la dignidad humana delimita esferas estables de libertad individual, esferas inviolables, frente a cualquier presencia del otro que no venga moralizada por el respeto. Esa delimitación es obligatoria porque es el reflejo de una exigencia moral de respeto a la persona y a los valores constituidos de la personalidad. La relación entre moralidad y libertad se reproduce íntegramente en el derecho. No sé si hay otra o corta ahí. Yo no veo, vos que ves macro, Paula. Corta ahí el cuadro y algo más. Hola, hola, Paula. Hola Carlos, se escucha bien, ¿eh? Sí, pero corta ahí el cuadro de obligatoriedad o hay algo más. O cortó ahí nomás con lo que yo leí. Ya lo pasé. ¿No los pasó para ustedes? No, yo sigo viendo obligatoriedad del derecho y tres párrafos. No sé si ahí sigue o ya No lo después pasó. empieza. Ah, Ahora no, sí. ya. Ya Espera, empieza a espera. cargar un poco. Ah, entonces son 3 párrafos nada más. Sí, Bien. Eh, Veamos entonces la obligatoriedad del derecho. Y acá ya yo fui adelantando algunas cuestiones en la clase anterior, ya tenemos algunos elementos para entenderlo mejor y algunas cosas que he contado al comienzo. Hablábamos de obligatoriedad. El término obligatoriedad es un término que se utiliza en los sistemas continentales romanistas, el que nosotros somos partidarios, perdón, que hemos recibido, o la esfera latina del derecho. El término es obligatoriedad. En la esfera anglosajona, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido y otros países, el término que se usa es el término normatividad. ¿Mm? Obligatoriedad, normatividad. Nosotros, España, Italia, América Latina, usamos este término obligatoriedad. ¿Cuál es su sentido más simple? Qué es algo obligatorio? Algo obligatorio es algo que debemos hacer, que genera un deber. Esto es, no se nos presenta como una opción más, como una opción que depende de mis propios deseos o intereses, si lo hago o no lo hago. No, es un deber fuerte que no puedo desconocer. Por supuesto, sabemos que de hecho las reglas o el derecho positivo vigente, a pesar de en algunos casos o en todos los casos generar esta obligatoriedad, no está exento de su incumplimiento, pero esto es una cuestión diferente. ¿Mm? Estamos obligados. ¿Cuál es el inconveniente mayor?
que si nosotros confundimos la obligatoriedad con la imposición, ya no salimos del ámbito del derecho. Hay diferencia entre obligación e imposición, o entre imposición y obligación. Imposición es un fenómeno que viene del lado del poder, que viene del lado de la orden, de la amenaza. A esto llamamos imposición. Acá no hay obligatoriedad, porque la obligatoriedad tiene que ver en última instancia con algo muy fuerte, que es el valor que lo contiene, la exigencia moral que lo contiene. La imposición simplemente es una cuestión de hecho, es el ejercicio de la fuerza. La obligación es diferente por su correspondencia con lo moral. Veamos, para aclarar más esto, veamos cómo distingue etimológicamente hablando estos dos términos un filósofo del derecho como Sergio Cota. Él dice, una de las maneras de evitar que un rasgo del poder como la imposición, que es simplemente una cuestión fáctica de hecho, por ejemplo, de fuerza, no se confunda con la obligación o lo obligatorio, que es parte del derecho, es recurrir a su etimología. Cota nos dice, ¿por qué recurrir a la etimología? Creo que en algún momento lo dije, y si no, lo digo ahora o lo remarcamos, lo repetimos, porque es muy importante. Él dice, si dudamos en el significado de un término, con el tiempo el término se gasta o empieza significando algo que no estaba en origen, vayamos a su etimología. La etimología nos va a indicar qué es lo que se quiso decir con esa palabra cuando se conformó por primera vez. Dicho esto, Cota señala, ¿qué significa o cuál es la etimología del término imposición? Es, dice Cota, es no poder dejar de hacer aquello que se me impone hasta tanto cese mi impotencia. Esta es la etimología de la palabra imposición. ¿Mm? Si queremos hablar técnicamente con propiedad o apegado al significado más profundo del derecho, la palabra imposición ya no puede figurar en nuestro diccionario. Sí en el diccionario del poder, que es otra cosa. Repito la idea de Cota. No poder dejar de hacer aquello que se me impone hasta tanto cese mi impotencia. Fíjense que etimológicamente es un término cargado de negatividad. No puedo no hacer aquello que se me impone, no aquello que yo decido, aquello que se me impone. Vamos al ejemplo tradicional en teoría del derecho, lo usan todos los filósofos del derecho, el uso de armas. Si alguien me apunta con un arma y me dice que tengo que entregarle las llaves del auto, yo no puedo no dejar de hacer aquello que se me está imponiendo. En situaciones normales, nadie en el mundo le entregaría la llave a alguien que no es propietario del auto y que no conoce, salvo que nos esté amenazando con un arma. Por supuesto, sabemos que hay quienes, a pesar de este hecho concreto, son capaces de sacrificar su propia vida para mantener la llave del auto. Pero las excepciones confirman la regla general. Hasta tanto cese mi impotencia. ¿Qué implica mi impotencia? Y que yo no puedo dejar de hacer eso, porque primero está mi vida. Entonces, prudencialmente, razones prudenciales, porque pongo en juego mi vida y mi instinto de supervivencia, es que no tengo más remedio, aunque no quiera, de entregarle la llave. ¿Y cuándo cesará mi impotencia? Y va a cesar mi impotencia cuando de golpe aparezca la policía o me dé cuenta que el revólver con el que me está apuntando no está cargado o es de juguete o lo que fuera.
Eso significa imposición. No hay responsabilidad alguna. No hay responsabilidad moral. Desaparece la responsabilidad moral, la libertad. Tengo algo que hacer porque me lo imponen y prudencialmente, ¿se acuerdan cuando hablamos de incentivos y de costes? Hago un balance, en segundos hago un balance de las razones que están en juego y digo, no, no puedo echar por borda mi vida. Tengo una familia, años, trabajo, trayectoria, amigos. No puedo. Por razones prudenciales, toma la llave. Esa es imposición. Obligación, dice Cota, implica una exigencia que en principio puede derivar de una fuente externa, pero que yo asumo activamente. ¿Cuándo asumo activamente? Cuando descubro que esa exigencia tiene que ver con mi propia realización personal, con mi crecimiento personal. Entonces la hago mía, como si yo mismo me la formulara. Y entonces ahí aparece o surge el deber, la obligación. Tengo que hacerlo, estoy obligado a hacerlo, estoy motivado para hacerlo. Aún, insisto, cuando esa, y en la mayoría de los casos, y vamos a ver, tratándose del derecho, esa decisión parece que viene impuesta de afuera. Esta es la diferencia entre imposición y obligación. Tomemos un ejemplo baladí o un ejemplo superficial. Um, si alguien me dice, tenés que investigar porque te interesa tal cosa, pero además de lo que te pueden explicar, tenés que investigar. Y yo digo en un momento, no, ¿y para qué? ¿Por qué me van a imponer? ¿Por qué me van a decir otro que yo tengo que investigar? Pero si me tomo el trabajo de investigar aquello que estoy conociendo, tal vez de una manera muy básica, porque me gusta y descubro que mejoro la comprensión, que cuanto más investigo, más me acerco, con lo cual implica un crecimiento, satisfacción. Digo, no, está bien, no importa que me lo hayan dicho y en algún momento no lo haya querido hacer, suponiendo que nadie me podía dar ninguna indicación. Descubro que eso tiene que ver con mi propio crecimiento, con mi propio desarrollo, entonces lo voy a hacer. ¿Mm? Voy derecho a hacerlo, me motiva a hacerlo. Todo esto se produce cuando tomamos contacto con las exigencias morales. Entonces, ¿ven la diferencia? ¿Ven la diferencia entre imposición y obligación? Y no importa que lo que luego asumo activamente como parte de mi propia exigencia haya sido impuesto o establecido por otro. La imposición lo haces y no me interesa si te sirve, si te gusta, si te hace crecer, si lo asumís activamente, lo vas a tener que hacer porque si no te voy a castigar. Abismal la diferencia entre imposición y obligatoriedad. Por eso, calificar como derecho y calificar como sistema jurídico a una estructura que tiene como última referencia para lograr el cumplimiento de lo que ella establece, por ahora uso el término establece, y que ello sea simplemente una sanción, es distorsionar completamente el significado más profundo del derecho. Pero aclaro, esto no es una hipótesis de trabajo. Esto no es jugar con experimentos mentales. Esto es algo que ocurrió y nos ocurrió a nosotros y puede seguir ocurriendo. No tiene nada que ver con el derecho. Es un sistema de constricción del poder que juega con la idea de sentidos. Por eso Héctor en Positividad y Juridicidad dice, un mandato o una regla es jurídica por cuestiones totalmente diferentes o que no tienen que ver con su afirmación histórica. Y sabemos que la afirmación histórica usualmente va acompañada de sanción y de coactividad.
Eso no es un mandato jurídico. Podemos ponerle el nombre jurídico, podemos confundir, podemos suponer, como yo creía cuando me formé, que un mandato era jurídico porque estaba acompañado de una sanción, dado A debe ser B, no dado A debe ser S, la sanción, lo podemos creer confundidos, pero si profundizamos, si investigamos, nos damos cuenta que esto no tiene nada que ver con el derecho. Que pueda existir un sistema con estas características, sí, por supuesto que ha existido, pero eso no es derecho. El problema es que no podemos desmontar toda esa maquinaria que nos hace creer que un sistema de reglas que tiene incentivo de este tipo es jurídico porque estamos confundidos. Vamos a ver en la clase que viene tal vez los motivos que han llevado a gran cantidad de generaciones a confundir poder con derecho. ¿Mm? Esto es como una especie de breve introducción, después vamos a volver sobre la cuestión moral, cómo accedemos a lo moral, pero claramente la etimología está marcando dos cosas. Del Río, que es un autor que aparece citado, yo no recuerdo ahora, ahora perdí la memoria al respecto de la cita, está citado por Héctor, Manuel Río, un filósofo argentino, fallecido hace unos años, que tiene un libro muy interesante, clásico, que se llama Sobre la libertad humana, y está citado en la nota por Héctor, dice, dice esto, que es fuerte y es clave. Ni la sociedad, ni un grupo, ni una persona tienen atributos para imponer una regla a alguien. Si así lo hicieran, esto carecería de razón suficiente. El principio de razón suficiente es un principio de lógica. Seguramente si han estudiado lógica, alguno lo recordará. Es algo incompatible. ¿Mm? Ni la sociedad, ni un grupo, ni una persona tiene atributos para imponer una regla a otro, porque es una cuestión de hecho. ¿Por qué no tiene atributos o por qué carece de razón suficiente? Demos una segunda explicación y todavía más fuerte, porque no lo podemos legitimar, no lo podemos justificar. No se puede justificar. Nosotros que nos estamos formando en derecho, si no nos formamos sabiendo la diferencia entre explicar y que nosotros vivimos en el mundo de la justificación y cómo se hace una justificación adecuada, no vamos a tener nunca, no nos vamos a acercar nunca adecuadamente a lo que significa el derecho. Insisto que es completamente distinto a conocer el sistema jurídico. Pero es el día y la noche. Explicar y justificar. Cuando yo explico, describo. Explico un comportamiento, puedo describir los motivos que llevaron en la descripción a realizar determinada acción. ¿Qué me falta? Tengo que justificar. ¿Qué implica justificar? Justificar implica que más allá de los motivos que me movieron a realizar de una determinada acción, esa acción debía ser hecha, era debida. Ese puente, esa diferencia es esencial. Porque si yo, preguntado en qué o dónde radica la obligatoriedad de las normas del sistema jurídico de derecho positivo argentino vigente, me limito a hacer como se hacía habitualmente, a describir que la obligatoriedad de todo el sistema depende de una cuestión de cadena de formalización, no estoy justificando absolutamente nada, porque ustedes ya lo saben, no puedo pasar de lo que es a lo que debe ser sin un adecuado razonamiento en el que intervengan exigencias, valores o patrones morales. Voy a poner este ejemplo, más burdo, pero para que ustedes lo entiendan bien.
Si alguien me dijera, en tal lugar, hace muchísimos años que se rigen con ciertas reglas y estas reglas imponen comportamientos en los cuales se beneficia solamente aquel que detenta el poder y que establece la regla. Pero hace muchísimos años que este sistema funciona y trabaja de esta manera. Ergo, si es así, es porque debe ser así. Bueno, acá entramos entonces en una inconsistencia lógica, en la llamada falacia naturalista, en el paso indebido de lo que es al deber ser. Yo describí lo que pasa en ese país o en esa localidad o en ese lugar. Lo que no puedo hacer es justificarla. ¿Por qué no puedo o no lo estoy justificando? Porque la premisa, el hecho que uso para justificar es un hecho, es una cuestión de hecho. Es que el detentador tiene la fuerza suficiente para controlarme, para aplicarme una sanción. Y esto es una cuestión de hecho, y una cuestión de hecho no justifica lo que es, no justifica lo que debe ser. Esta cuestión de hecho, por eso, permítame que salte a otra cuestión, también que está muy ligada con la formación jurídica. Por eso Zaffaroni dice en algún momento, cuando se le pregunta, ¿qué es la pena? Dice, la pena es un acto de poder, es un acto fáctico. Es, como lo dice él, es coerción pura, arbitrariedad pura. ¿Por qué? Porque es una cuestión de hecho. Aplicar una pena es una cuestión de hecho, fáctica, de poder. Por eso no se puede justificar, no se puede legitimar. Que alguien la imponga, no puede haber dudas, pero que se justifique, que es lo más importante, que se demuestre su legitimidad, no va a ser posible, salvo que nos confundan. A nosotros nos confundieron porque nos dijeron que un sistema jurídico era obligatorio en tanto y en cuanto las reglas estaban acompañadas de sanción. Y esta sanción o esta imposición era lo que demostraba la validez o la legitimidad del sistema. Y algunos decían, en última instancia vayamos a la Constitución. La Constitución es la que avala o habilita que todo el sistema, toda la autoridad competente establezca reglas acompañadas de sanciones. ¿Y eso qué es? Le preguntábamos nosotros. Esa es la última referencia con la que se puede legitimar el sistema. Pero es una cuestión de hecho. Kelsen decía, a lo mejor a ustedes lo estudiaron. Si lo estudiaron, espero que lo hayan estudiado como una cuestión de museo, no como una cuestión que estaría explicando un sistema jurídico en la actualidad. Kelsen decía lo siguiente, él decía, ¿cuándo una constitución es válida? La primer constitución que se pierde en el tiempo. Y es válida en la medida en que quien la dicta tenga la suficiente capacidad para imponérsela a los demás. Fíjese, interesante la idea de Kelsen. Él dice, la primer constitución lo fue porque quienes la elaboraron tuvieron la suficiente capacidad para imponérselas a otro. Y con eso cerraba la cuestión de la explicación, la legitimidad del sistema jurídico. No justifica nada. No justifica nada. Hay que recuperar entonces, tenemos que recuperar nosotros, porque el derecho lo vale, cuál es la verdadera fuente o raíz de la obligatoriedad del mismo. Por eso estamos insistiendo que esto es, y no puede serlo de otra manera, algo que tiene que ver con el orden moral. Después vamos a volver, porque este es un tema clave. Espero que haya quedado claro la diferencia entre explicar o describir con justificar. Las normas nosotros las usamos constantemente para justificar acciones o comportamientos. Por eso es clave, es crucial
defender la obligatoriedad del derecho. Vamos a la otra, al otro cuadrito. Sigue el carácter utópico del derecho. Este carácter, también muy importante, está al final del texto. Por eso muchas veces cuando hablamos de rasgos universales y permanentes, no se hace, cuando se lee el texto no se hace alusión a esta dimensión utópica, que a pesar de que Héctor la ubicó al final del texto, es una de las características más importantes del derecho. Carácter utópico, ¿qué significa? El término utopía. Ya algo vimos cuando vimos el mundo de las ideas, ¿no? ¿Se acuerdan? Con las antropologías de la corporeidad, término de Platón. Sin, topo sin lugar. Uno de los significados de lo utópico, que es el más común, es el más frecuente, según la Real Academia Española, es algo que no tiene, no está en la realidad. Se puede imaginar, pero no ocurre, no está, no lo vemos. Es ficticio, es el resultado de mi imaginación. No tiene lugar en el mundo, por eso Platón hablaba que el mundo de las ideas no estaba localizado en el mundo, en el mundo de las apariencias. Esa es la primera concepción. No es esto el significado de utópico que nosotros le atribuimos al derecho. La segunda significación de utopía, según la Real Academia Española, que nosotros consideramos como rasgo del derecho, es la que nos dice lo siguiente. Utópico es una concepción, un punto de vista, una teoría, una percepción que describe la realidad, pero que al mismo tiempo se separa de esta, la trasciende para luego volver a la misma a fin de modificar. Veamos el ejemplo es muy sencillo con el ejemplo del médico. El médico me revisa, describe mi estado físico. ¿Por qué? Porque tengo un problema y quiero resolverlo. Luego que describe mi estado físico con diagnósticos, pruebas, tomografías, radiografías, ¿qué hace? Descubre cuál es el problema. ¿Qué pergeña? Una solución para poder curarme. Y entonces, ¿qué hace? Vuelve sobre mí, sobre el paciente, sobre cualquier paciente, a efectos de, luego de describir la realidad y ver cuál es el problema que aparece en esta realidad, con una batería de soluciones para modificarla. Esto hace el derecho. Esto es lo que hace el derecho. No puede limitarse a describir la realidad. Como decía Marx, en algún momento la descripción de la realidad se tiene que agotar y esto le tiene que dar paso a la transformación de la realidad. Y vaya si tenemos cosas para transformar. La descripción se agota en algún momento. Con la descripción no vamos a ningún lado si queremos modificar los problemas. Pero la descripción implica que hemos tomado cabal conocimiento de lo que nos pasa. Por eso la crítica, dice Kant, es el enjuiciamiento de lo fáctico a la luz de la norma. Pero este enjuiciamiento de lo fáctico tiene que ser un enjuiciamiento profundo. Para alguien que no ve desde afuera, hipotéticamente yo diría que alguien podría sostener, estos humanos cansan, porque lo único que hacen es sobrevolar la realidad, describirla y a veces ni siquiera con el más mínimo conocimiento de lo que quieren modificar, con un conocimiento profundo de lo que tienen que modificar. Por eso es que no lo pueden modificar. Y le ponen parches, diría alguien que no ve desde afuera, y en vez de solucionar el problema, cada vez lo hacen más inmanejable.
Esto no es que si alguien hace el diagnóstico y lo hace así desde fuera de nuestro mundo, le doy toda la razón, pero esto no es un dato que sea inherente a la condición humana, la torpeza en no poder resolver los problemas y hacerlos cada vez más graves. Simplemente está fallando esto. En el texto, Héctor hace juega con una imagen para hablar del carácter utópico, que es la imagen de los profetas, del profeta. ¿Qué hacía el profeta en el antiguo Israel? El profeta se subía a un risco para que la gente lo escuchara y le prestara atención, porque él veía el problema que pasaba el pueblo en Israel, intentaba convencerlos, pero no era escuchado. Lo mandaban a callar, le decían afuera, le tiraban piedras, no le dejaban expresarse. Y a pesar de todo esto, el profeta se subía a un risco alto y ahí la multitud tenía que mirarlo, tenía que verlo. Entonces el profeta le decía, miren, está pasando tal cosa, hacía una denuncia de lo que estaba pasando. Pasa tal y tal cosa. Por eso tal los problemas, por eso tal los conflictos. Pero no se limitaba a eso, decía, pero hay una manera de modificarlo. Y es que, y ahí venía no simplemente la denuncia, el anuncio. ¿Cómo hay que modificarlo? ¿Cómo se tiene que modificar? Esta es la imagen de lo utópico. En una parte del texto, Héctor dice, se trata de se trata de un anhelo de cambio, un anhelo real de modificación. ¿Qué quiere decir un anhelo real de modificación? Y que no estamos pretendiendo que el hombre vuele, porque volar es imposible, naturalmente hablando, no mecánicamente. Estamos proponiendo algo que es posible, un anhelo de conducta real, dice en el texto. ¿Cuál es este anhelo de conducta real? Y si hay comportamientos respetuosos en muy gran medida, multipliquémonos hasta lo indecible esos comportamientos respetuosos, a sabiendas de que también hay comportamientos irrespetuosos, pero si descubrimos el mayor valor de los comportamientos respetuosos, rápidamente los comportamientos no respetuosos van a decrecer. Ese es el anhelo de conducta real. Y además, con este mecanismo, como dice la parte final, decía la parte final del extracto, el derecho denuncia concentraciones de poder, ¿sí? Concentraciones de poder que oprimen, que desconocen la dignidad humana. Ponen como una especie de telón de fondo. Está pasando esto. El derecho denuncia. Las normas del derecho denuncian, o el derecho bien elaborado denuncia. ¿Por qué? Porque descubrimos que la mayoría de los contenidos de las normas de derecho, si están bien elaboradas, no se cumplen, no lo vemos en la realidad, no se traducen como queremos que se traduzcan. Este es el lado de la denuncia. Después viene el lado del anuncio. Y a esto le tenemos que sumar que la lucha por el derecho, como dice Héctor, la lucha por el derecho no es una lucha por la fuerza, es una lucha por la conciencia. ¿Mm? Lo fundamental para acercarnos al concepto de derecho y que esto, además de anuncio y denuncia, se convierta en praxis efectiva, es la tarea, lo que él llama la tarea de concientización. Esto es lo más importante y esto es lo que nos falta, de lo que carecemos, pero que nos falte y lo que carecemos no implica que no lo podamos conseguir. Implica todo un ejercicio y un análisis como esto. Ese es el derecho. ¿Mm? Expresión de una idea. Propone que la actividad inicial permite establecer el diálogo y el encuentro interpersonal y refleja la lucha permanente de nuestros derechos fundamentales. Esto sería como una especie de síntesis de donde partimos, del punto de partida, expresión de una idea, la idea de respeto a la dignidad humana. Es una síntesis del punto de partida. Sí, pasamos a la otra. Fíjate si puedes pasarme a la otra, al otro cuadrito. Sí, sí, ya pasó. Expresión de una idea, no sé si lo ven. Sí. Ahora ese cámbialo.
ahí fines del derecho? No, no lo veo todavía. ¿Ustedes lo ven? Yo no lo veo. Sí, profesor. Se ve, Sí, se ve. profesor. Sí, profe. Bien. No, a mí no me aparece. Es más, cada uno lo puede Bien. cambiar. A mí me aparece la posibilidad para cambiarlo. A ver. No importa. Vamos entonces, vamos a hablar de los fines. Hay 3 fines, 2 de los cuales se desarrollan. Esto lo vamos a hacer breve porque de alguna manera después los vamos a recuperar, lo vamos a analizar con más profusión porque son motivos que llevan a la confusión, ¿no? Entre poder y derecho. Pero si hacemos un raconto rápido de estos fines. Son 3. En el texto aparecen expresamente contados 2. Hay otro que se desarrolla a lo largo de algunos capítulos, pero que no está puesto como fin de manera expresa. Son orden, que está disperso en los diferentes capítulos, paz y seguridad. Estos 2 sí están trabajados, cada uno con un capítulo pertinente. Veamos el primero, orden. ¿Qué significa como finalidad el orden? Hay un concepto, nosotros lo tomamos de Coyne cuando habla de la ubicación sociológica del derecho, porque Coyne habla del orden de la comunidad, del orden del reconocimiento, del orden del poder y del orden de la violencia. Orden implica que cada relación social de las que nosotros conocemos y hemos estudiado, cada una de ellas tiene una manera específica de ubicar a los sujetos los unos frente a los otros. Por ejemplo, en un grupo, si la relación es de poder, la manera en cómo los sujetos se ubican unos frente a los otros es diferente a cómo podrían ubicarse si se trata de un grupo comunitario. Y lo mismo si se trata de un grupo alcanzado por relaciones de poder. El orden es la manera en cómo se ordenan o ese orden ordena a los sujetos los unos frente a los otros. Ya podemos ver en esto una diferencia crucial. El orden del respeto ordena a los sujetos unos frente a otros a partir del postulado de la igualdad y el postulado de la horizontalidad. En cambio, el orden del poder ubica u ordena a los sujetos, sí, lo hace, pero ¿cómo? De una manera diferente. Lo hace en base a la desigualdad y a la verticalidad. Después vienen paz y seguridad. El derecho es un orden de paz, sus medios son pacíficos, nos dice Héctor, sus finalidades son pacíficas. Es cierto que en algunas situaciones que él llama situaciones límites, el derecho, que es visto como un orden de fines y medios pacíficos, podría llegar a entrar en colisión con esta idea porque aparecen institutos como la legítima defensa, el estado de necesidad, el derecho de resistencia a la opresión. Habría como una especie de cuota de violencia. Por ejemplo, el estado de necesidad que implicaría un comportamiento negativo que es justificado en base a ciertos parámetros. La legítima defensa, que implica una situación de excepcionalidad en donde el uso de la violencia puede admitirse. Y en el caso del derecho de resistencia a la opresión, de convalidar la posibilidad de remover al dictador si lo que está en juego es la vida de toda una comunidad que está siendo oprimida. Pero más allá de estas situaciones que son situaciones límites y discutibles, en realidad no sabemos si lo que se está haciendo es justificar o simplemente aparece como un motivo para disminuir una sanción, lo cual sería una cosa diferente a justificar. Por ejemplo, me refiero a la figura penal en el caso del estado de necesidad. Pero
independientemente de esto, no hay ninguna duda que todos los fines y medios en el derecho son pacíficos. Y hay una idea de paz que tiene dos aristas. Si tuviéramos que definir la paz, es importante, prestemos atención a esta cuestión. Cada vez que alguien propone de la manera en que fuese un objetivo que nosotros consideramos como un valor moral, lo que tenemos que hacer, sobre todo los que nos formamos en derecho, no podemos mirar para otro lado, y lo que tenemos que hacer es preguntarle directamente cuál es el significado de la palabra paz que está usando, y que usualmente suelen repetir muchas veces. ¿Mm? Punto de partida. ¿Qué entiende por paz? ¿Qué entiende por paz? Nos Qué difícil ahorraríamos, sí, de escucho. definir, ¿no? Qué Es difícil. sí, es difícil de definir, pero más allá de lo difícil que sea definir, hay que intentarlo. ¿Por qué? Porque, porque acá aparece lo que yo en algún momento les marqué cuando hablábamos del diálogo, que marcaba López Quintás. Él a estos términos los llama, los términos valorativos, los llama palabras talismán. ¿Por qué palabras talismán? Porque dice que suena, tiene mucho arrastre, tiene impacto. Una palabra como paz, una palabra como libertad, una palabra como justicia, tienen fuerza de arrastre, son importantes. La cuestión es que no nos podemos quedar en la fuerza de arrastre. Yo no puedo inmolarme tirándome al río mientras me mira el resto de la población, simplemente porque alguien me diga, si te tirás al río vas a recuperar la paz. Un momento, ¿qué significa paz para usted? Y ahí está el problema, y ahí viene el es una problema. palabra a la que yo definiría, Sí. profe, como precisamente lo contrario, es ausencia de guerra, ausencia de conflicto. No me sale el significado de la palabra paz, me sale todo lo contrario, digamos, que es lo que no guerra, no conflicto, eso me sale, lo no conflictivo. Y está muy bien, y está muy bien. Armonía no es que esté mal. También, armonía, sintonía. Claro, está muy bien, no es que esté mal, no está mal eso, pero hay un inconveniente. El inconveniente es que si se quiere, un reduccionismo no consciente. Entonces, como ustedes ya saben, un reduccionismo no consciente es mitad verdad, mitad falsedad, más por lo que no dice que por lo que dice. Pero, esto lo voy a plantear porque quería hablar nada más que ponerla de manera sencilla a la paz en el derecho, también puede ser que lo use otro orden social. Pero vamos a lo que están contando ustedes. ¿Está bien o está mal esto? No, está bien. En principio, la paz implica que no haya conflicto. En eso no podemos, tenemos que acordar. No guerra, no conflicto, no agresión, pero tiene que haber algo más, debe haber algo más. Y algo más, ya que estamos hablando de evolución moral ligada al derecho, estamos hablando de concientización, de toma de conciencia, de desvelamiento, de no reduccionismo, de evitar la ideología, implicaría, como en el caso de la diferencia entre imposición y obligación, que yo asuma conscientemente, yo tengo que asumir conscientemente que la ausencia de conflicto permite nuestro desarrollo o nuestro crecimiento personal. Cuando digo personal no digo mío, sino digo la interacción. La ausencia de conflicto como criterio pacífico del derecho se tiene que sumar a que esto es asumido conscientemente. Si yo asumo conscientemente que tengo que evitar el conflicto, el choque, puedo generar un estado de cosas pacífico y que este estado de cosas pacífico se corresponda con la condición humana. Esta es la paz del derecho, una paz externa
y una fase interna. La externa, la ausencia de conflicto; la interna, el haber asumido conscientemente que la mejor manera de poder desarrollarnos en cualquier ámbito de la vida es la coexistencia, y que esta coexistencia tiene que ser pacífica. Ahí tenemos el concepto, la definición de paz, si se quiere, entrecomilladamente completa. Si alguien me dice, usted tiene que hacer esto porque esto implica ser pacífico o generar un estado de cosas pacífico, yo podría decirle, está bien, pero que no haya conflicto no implica que para que no haya conflicto tengo que eliminar al que está enfrente. No, eso no es paz. A mí nadie me puede decir que el concepto legítimo, genuino de paz, que es evitar el conflicto, se consigue eliminando a los otros para evitar de antemano el conflicto. No. Por eso hay que preguntarle, hay que preguntar por los medios. ¿Con qué medios? Nadie pregunta por los medios, nadie se ve compelido, conminado, exigido a contar los medios. Claro, porque cuando contamos los medios, el argumento del edificio se derrumba. Nadie cuenta los medios, y es lo más importante de todo. Proponés paz, proponés orden, pero ¿a partir de qué medios? ¿Qué medios usas? Seguridad. La seguridad, que implica inseguridad existencial propia del hombre. Muy, muy sencillo, porque acá va a estar unas claves para entender el derecho. Es muy sencillo. No tengo certeza de lo que voy a hacer de acá a media hora, aunque lo crea, y no tengo certeza de que alguien vaya a hacer lo que yo pienso que va a hacer de acá a 3 horas, aunque lo crea. Esto es sencillísimo, esto es experiencia vivida, esto, como dice Luypen, reflexionar sobre la experiencia vivida. Miles de veces he pensado situaciones puntuales en donde hipotéticamente he dicho, cuando me pase esto, voy a hacer tal cosa. Después la realidad me demuestra que cuando me pasa eso, hago algo diferente. Y muchísimas veces, tal vez más, he pensado, conozco a tal persona, cuando pase esto, va a ser esto. Y después me he llevado una decepción profundísima, porque hizo otra cosa. No hay certeza, no hay certeza, diría absoluta, ninguna, y a veces relativa en muy mínima medida de lo que yo voy a hacer y lo que puedo esperar del otro. Para eso aparece el derecho. Para resolver en alguna manera, en términos relativos, esa incerteza, esa inseguridad, que no es inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es un subproducto de la inseguridad existencial. ¿Mm? Por eso lo vamos a ver, lo adelanto porque me parece interesante, como buena idea para analizar. Kota dice, el binomio que usaba Smith, un alemán también, un teórico del derecho alemán, es la alternativa en términos políticos. Él hablaba de la alternativa amigo-enemigo. ¿Se acuerdan cuando Platón y Sócrates no creían en la definición de justicia porque él decía que la apariencia le jugaba malas pasadas al ser humano? La apariencia. ¿Cuántas veces creemos que el amigo es amigo y en realidad es enemigo? ¿Y cuántas veces creemos que el enemigo en realidad no es enemigo, sino es un amigo? ¿Y cuántas veces nos comportamos como no deberíamos comportarnos, siendo amigo del otro o siendo enemigo del otro? Esa seguridad es la que va a proponer el derecho, de una manera muy sencilla, a partir de las reglas. ¿Mm? Nosotros no sabemos cómo interactuar, no sabemos, no estamos seguros, tenemos incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Espero que el otro haga tal cosa? Entonces aparece la regla. ¿Mm? Imaginen esto, es una analogía pobre, pero imagínenla. Si no sabemos jugar al ajedrez, tenemos uno frente a otro, un tablero. Fijémonos en las reglas, porque con las reglas vamos a saber qué debería hacer si estoy jugando al ajedrez y qué debería o podría hacer el otro si está jugando al ajedrez. La analogía es pobre, porque hay una diferencia abismal entre un juego de ajedrez y el derecho, pero puede servir. ¿Mm? Nos dan seguridad. ¿Mm? Si no conocemos las reglas, si desconocemos las reglas,
En un juego va a ganar siempre el otro, no yo. Vamos a ver que estas finalidades, que son finalidades morales, orden, paz y seguridad, porque dice Héctor en el texto, no cualquier fin, finalidad o necesidad se puede incorporar al derecho. Fíjense que los fines son necesidades. Nosotros los seres humanos necesitamos tranquilidad, seguridad, paz, orden. Son necesidades. Pero Héctor dice, ojo, no cualquier necesidad se va a incorporar al derecho. Para que se incorpore tiene que ser una necesidad fuerte, de carácter moral, ético. ¿Mm? Vamos a ver esto en la clase que viene, volver sobre la paz y la seguridad, porque hay mucho que discutir, porque esto hace que nos confundamos, derecho con poder. Pasamos a la otra. Creo que viene algo de insuficiencia del derecho como proyecto de vida, ¿puede ser? Viene justicia. Recién pasamos paz como fin del derecho, seguridad jurídica, viene justicia. Sí, ¿y la otra? ¿O termina Otros, ahí? ¿O terminó ahí? otros fines del derecho, que es la última. Bien, ¿no? Entonces, dos referencias, porque me quiero contar algo que no está, que no aparece en Bien. el cuadro. Justicia la vamos a desarrollar con mucho detalle sobre el final del curso. Sí decir que, al igual que la paz, seguridad de las que discutíamos hoy, es necesario definirla. ¿Mm? Vamos a ver, y esto es importante, porque nos puede servir como argumento, vamos a ver que muchas veces se cuestiona que haya un significado unívoco o no equívoco de términos como justicia y libertad, por el problema de que hay muchos que niegan la posibilidad de acceder a lo moral y si accedemos, los conceptos morales son vacíos de contenido. Eso lo vamos a, ya no vamos a tener tiempo, en la próxima lo vamos a aclarar, lo vamos a discutir y les voy a dar argumentos para defendernos cuando nos dicen que los conceptos morales son conceptos vacíos de sentido y significado, que es lo que también va a pasar con justicia. Son fines. Y apuntaba a esto. Uno de los capítulos sobre el final dice, insuficiencia del derecho como norma única de vida, dice el texto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que el contenido moral del derecho, que es el respeto, jerárquicamente tiene mucho menor valía, fuerza o potencia que otro significado moral o valor moral como es el amor. Y esto nos llevaría a pensar que una vida con sentido, una vida buena, bien desarrollada, acorde a las condiciones del ser humano, es una vida que podría limitarse exclusivamente a seguir los lineamientos del derecho. Y en el texto nos dice Héctor, no, esto es un error. ¿Mm? El derecho es insuficiente. ¿Por qué? Porque el derecho solamente apunta a una dimensión de inicio en lo moral. Es un mínimo de ética. Esta es la expresión que usa él. El derecho es un mínimo de ética. Por lo tanto, si la vida estuviera ceñida exclusivamente a seguir las pautas del derecho, no sería una vida que nos permitiría desarrollarnos acorde a nuestra propia constitución o nuestra propia estructura. ¿Mm? Y además daría lugar a lo que él llama el farisaísmo, el formalismo, atenerse a reglas, olvidándonos que muchas veces las reglas tienen que ser excepcionadas ante cuestiones o valores de mayor jerarquía. Por eso es un mínimo de ética. El máximo de ética, que no puede ser incorporado en las reglas por su carácter abstracto, como valor, ya lo sabemos, el amor, dice Héctor, el amor no tolera esta incorporación en reglas. De ahí viene que sea un mínimo de ética. Luypen, con una terminología similar, al hablar de justicia, nos dice, él usa esta frase para hablar de la justicia, pero yo creo que se puede reemplazar y poner la palabra derecho. Dice, el derecho es el mínimo de mi sí como respuesta a mi semejante. ¿Mm? Dice, el derecho es el mínimo de mi sí como respuesta a mi semejante. El amor es el máximo de mi sí como respuesta al otro.
Ahí ven claramente la diferencia de órdenes morales. Uno que se puede incorporar en reglas y el otro no. Uno que implica el sumum de la relación dialógica y el otro que implica el comienzo o el inicio de diálogo. Bien, con esto entonces estaríamos cerrando el análisis del texto y tenemos que dar un segundo paso y una cuestión muy importante, clave y delicada, que es tratar de desarmar la confusión en la que todavía estamos o navegamos en mayor o menor medida. En algún momento era tal la confusión que nadie sabía o intuía que podíamos estar confundidos. Después, cuando empieza a abrirse la cabeza y a intuir que hay algo que está mal y que estamos confundidos, empieza la segunda tarea, que es de descubrir por qué la confusión, dónde radica, qué le explica y cómo superarla. Y esto es fundamental, porque todavía nosotros como sociedad no hemos salido del todo de esta confusión en la que en algún momento estábamos inmersos sin saber que era una confusión, porque no teníamos parámetros para pensar que lo que era como derecho, se enseñaba como derecho, se aplicaba como derecho y se elaboraba como derecho, no era derecho, sino era poder. Esto es lo que vamos a ver en la clase que viene, ayudados por el texto y algunos otros trabajos de Negri. La confusión entre poder y derecho. Esencial, vamos a usar un término coloquial, ¿no? El otro día estaba mirando una clase mía de los comienzos de la pandemia y se ve que la virtualidad me hizo perder un poco de chispa y espontaneidad, y porque yo decía que esto va a evitar que nos vendan gato por liebre. Bueno, ahora la uso, no recupero. Sí, evitar que nos sigan vendiendo gato por liebre. Ese sería la expresión. Bien, como no quiero empezar un tema para dejarlo inconcluso, y esto nos va a llevar bastante recorrido, me parece que es mejor acá. No sé si se entendió bien la idea de obligatoriedad. Vamos a volver, no se olviden, vamos a volver sobre obligatoriedad, una cita de Henkel. Y algo importante, si existe lo moral, tenemos que mostrar cómo accedemos a lo moral. Y si accedemos a lo moral, entonces es cierto que podamos formar conceptos morales y que podamos emitir juicios morales. Esto que cualquiera de ustedes podría decirme, sí, esto lo hacemos cotidianamente. Sí, está bien, lo hacemos cotidianamente, pero es que en algún momento esta posibilidad se desconoció, se negó, y las teorías dominantes nos decían, cada vez que emitimos juicios morales, lo único que estamos haciendo es emitir o exponiendo ante los demás un estado de ánimo, algo así como me gusta o no me gusta, y no más que eso. Este día no desapareció, por supuesto es fuerte, sigue estando latente, pero es muy interesante contraponerla y ver cómo podemos salir de ese atolladero. Acuérdense de la diferencia entre imposición y obligación en la etimología, la diferencia, y eviten el reduccionismo, de positividad y juridicidad, cuáles son los rasgos universales y permanentes, y acostúmbrense a escribir o escuchar descripciones, pero luego exijan que esas descripciones, que probablemente terminen con un juicio de esto está bien o esto está mal, les falta la justificación. Tienen que justificar. Denme un minuto más este ejemplo, que por ahí lo pasé por alto para que lo vean con claridad. Si alguien mata a una mujer, a su pareja, en un ataque de celos, porque llega y lo ve en una situación equívoca con otra persona, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir, cuando se lo consulta, y va a decir, llegué a mi casa después de muchas horas de trabajo
y me encontré una persona que no conocía en una situación de vida con mi pareja. Entonces, esto implicó un enojo, no me pude controlar y la maté. ¿Qué suelen hacer las personas que cometen estos hechos ilícitos? Hacen esto, pero ¿con qué idea hacen esto? Cuando hacen esto y describen lo que hicieron, al mismo tiempo están diciendo, estoy justificado. Estoy justificado, ¿por qué? Porque llegué a mi casa cansado, vi a una persona que no tenía que ver y esto implicó que me enojara. Y todo esto hace que la matara y esto justifica el que yo haya hecho esto. No ocurre, no ocurre. Lo describe, lo que le falta a esa persona es fundamentar por qué lo que hizo, que fue matarla, era lo debido. O por qué no puede justificar porque lo que hizo no era lo debido. Para esto tiene que recurrir a la ética. Espero que este ejemplo los ayude porque es un déficit de los operadores jurídicos, no saber diferenciar entre la explicación y la justificación. Y nosotros mismos, muchísimas veces, pretendiendo justificar algo, lo único que hacemos es describir lo que hicimos. Falta lo más importante, justificar. ¿Mm? Entonces, si se describe una teoría, a mí me describen el derecho y agotan la realidad y yo salgo del lugar suponiendo que la descripción del derecho va de la mano de la justificación, pero no me justificaron nada, me describieron. Esto es lo que pasó durante más de un siglo cuando se enseñaba derecho. Describían el sistema jurídico, pero faltaba lo más importante, porque para que sea sistema jurídico, alguien debía decirme, y su legitimidad se apoya en esto, esto y esto y esto. La legitimidad, como dije hoy, lo voy a volver a repasar luego con otros argumentos, la legitimidad no se demuestra diciendo qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, cuáles son los hechos, qué es lo que es. Ahí no hay justificación alguna. Vamos a intentar de que esto no ocurra y que además ustedes exijan, cada vez que les describen algo desde el punto de vista jurídico, exijan la justificación, porque si no tiene justificación, estamos aprendiendo algo mal o nos están enseñando algo mal y tienen que rectificar, ¿m? O nos estamos alejando del derecho. Bien, nos vemos entonces.